Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis queridos amores, vamos a hablar de algo que es sumamente importante y que creo que ya todos sabemos la verdad, pero es necesario, de una o de otra manera, clarificar las cosas bien para que todos entendamos por qué nos han hecho todo esto, por qué nos han mentido toda la vida, porque creo que yo y todos recordamos desde cuando éramos niños, cada domingo que íbamos a misa, nos leían el sermón y cada libro devocional y cada canción de adoración te contaron una historia, sí, una historia hermosa, conmovedora, pero incompleta, peligrosamente incompleta, mis corazones, porque nos dijeron que Jesús vino a morir y ese era el plan desde antes de la fundación del mundo de Dios. Tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial de todos nosotros, el que supuestamente nos ama con amor infinito e incondicional, necesitaba ver sangre para poder perdonarte, sangre inocente, sangre pura, la sangre de su propio Hijo unigénito, derramada en la cruz, en esa cruz romana, entre gritos de agonía, y te dijeron que eso era amor, ¿verdad? Así nos dijeron, el amor más grande jamás demostrado. ¿Alguna vez te detuviste tú a pensar en lo extraño que todo esto suena? Un padre amoroso que necesita torturar y matar a uno de sus hijos para poder amar a sus otros hijos. Si un padre humano hiciera eso, lo llamaríamos psicópata, lo llamaríamos monstruo, lo meteríamos a la cárcel, ¿verdad? ¿O no lo haríamos? Claro que sí, pero te enseñaron a llamarlo el Evangelio de buena noticia. Y si alguna vez sentiste incomodidad con esa narrativa, y si alguna vez algo en lo más profundo de tu alma susurró, esto no tiene sentido, y si alguna vez tuviste preguntas que no te atreviste a hacer en voz alta, te dijeron que era el sembrando dudas, atacando tu fe. Te dijeron que cerraras esa puerta inmediatamente, que la fe verdadera no se cuestiona, que los buenos cristianos no hacen esas preguntas. Pero tristemente mis corazones te mintieron, porque hay algo que no te contaron, algo enorme, algo que cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre nuestro amado Maestro Jesús. Su verdadera misión: existen 50 millones de cristianos devotos que creen algo completamente diferente. No son sectas modernas inventadas en algún garaje en California. No, no son herejes creados en el siglo XX por algún gurú carismático. No son una rama de la nueva generación de ahora, disfrazada de cristianismo. Son la iglesia ortodoxa, Etipe Juajedo, dice, una de las iglesias cristianas más antiguas que existen en todo el planeta. Es más antigua que la iglesia católica romana, como la conocemos hoy, con raíces documentadas que se remontan al siglo I de nuestra era, antes del Concilio de Nicea, donde se definió la ortodoxia oficial, antes de que Roma tocara el cristianismo con sus manos imperiales, antes de que los emperadores decidieran qué era verdad y qué era herejía. Y su Biblia tiene 81 libros, no 66 como la tuya, ni 73 como la católica. Son 81 libros completos, 15 libros adicionales que alguien decidió
que no necesitabas leer, libros que fueron eliminados, descartados, enterrados, olvidados deliberadamente. Entre ellos está el libro de Enojo, un texto tan sagrado que es citado directamente en tu propio Nuevo Testamento, en la epístola de Judas, versículos 14 y 15. Búscalo ahora mismo, está ahí, puedes verificarlo. Un libro que los judíos del tiempo de Jesús leían, estudiaban y consideraban escritura sagrada, inspirada. Un libro cuyos fragmentos fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto, confirmando científicamente su extraordinaria antigüedad. Y este libro presenta al Mesías de una manera radicalmente diferente a la que jamás escuchaste en tu iglesia occidental, no como cordero sacrificial, llevado pasivamente al matadero, sino como revelador de misterios celestiales, ocultos desde la fundación del mundo. Como juez divino que viene a establecer justicia verdadera en la tierra, como el que viene a restaurar el conocimiento perdido y corrompido, como el que viene a transformarte, no simplemente a pagar por ti. ¿Por qué? Nadie te lo dijo. ¿Por qué te lo ocultaron? ¿Qué existían otras formas de entender a Jesús? ¿Por qué te hicieron creer que solo había un camino, una interpretación, una verdad? Si alguna vez sentiste que había más, si alguna vez estuviste en la misión de Jesús, que era más profunda, más gloriosa, más transformadora de lo que te contaron, tenías razón. Y por eso hoy voy a mostrarte la evidencia irrefutable. No conspiraciones inventadas en internet. No, eso no. Hechos históricos documentados y verificables. Documentos antiguos autentificados por arqueólogos de Harvard, Oxford, Princeton, Heidelberg, tradiciones preservadas por millones de cristianos fieles durante casi 2 milenios. Pues lo que vas a descubrir en este video no destruirá tu fe, mi corazón. La llevará de las cadenas que te lo pusieron hace siglos, pero yo sí te advierto una cosa. Antes de continuar, tienes que ponerte a pensar claramente que tienes que tener la mente abierta, porque después de este video ya no va a haber vuelta atrás para ti. La cruz nunca volverá a significar lo mismo. Sí, de verdad, no va a significar lo mismo que algo que es infinitamente grande. Prepárate, porque lo que voy a narrarte ahora, tú mismo lo puedes verificar en este preciso momento. Abre Google, busca Anselmo de Canterbury y Cur de Osomo. Vas a descubrir algo que probablemente te dejará en shock profundo. La doctrina que te enseñaron como el Evangelio, como la verdad absoluta e incuestionable, tiene un nombre técnico en los círculos de teología académica: expiación penal sustitutiva. La idea de que Jesús recibió el castigo que tú merecías por tus pecados, que Dios, en su perfecta justicia, descargó toda su ira santa sobre su propio Hijo inocente para satisfacer las demandas implacables de su justicia divina, para que la balanza cósmica quedara equilibrada. ¿Suena familiar todo eso, mi corazón? Sí, es lo que escuchas en casi todas las iglesias evangélicas del mundo, en muchas iglesias católicas. También en lo que dan por sentado como la verdad desde siempre, como lo que los apóstoles predicaron desde el principio. Ahora viene el dato que debería sacudirte hasta los huesos. ¿Sabes tú cuándo se inventó esta doctrina? Específicamente, en el año 1098, después de Cristo. Más de 1000 años después de que Jesús caminara por las calles de Galilea y Jerusalén. 1000 años, 10 siglos completos. Fue Anselmo de Canterbury quien la sistematizó y formuló en su obra Cur de Uso, ¿por qué Dios se hizo hombre? Un monje medieval brillante, sin duda alguna,
uno de los pensadores más agudos de su época, pero un hombre de su tiempo, con las categorías mentales de su tiempo. ¿Y sabes qué sistema usó para explicar la salvación? El sistema legal feudal de su época. Por eso te pido que escuches todo esto con atención, porque es crucial. En el feudalismo medieval europeo, si ofendías a un señor, debías pagar compensación. Y la compensación requerida era proporcional al rango del ofendido. Ofender a un simple campesino, pago pequeño. Ofender a un caballero, pago mayor. Ofender a un noble, pago considerable. Ofender al rey podía costarte absolutamente todo, incluso tu vida. Anselmo tomó esa lógica medieval y la aplicó sistemáticamente a Dios. El pecado es una ofensa contra un Dios infinitamente santo. Por lo tanto, requiere una compensación infinita. Ningún ser humano infinito, por más santo que sea, puede pagar semejante deuda imposible. Solo Jesús, siendo verdadero Dios encarnado, tenía valor infinito para pagar. Suena lógico dentro de su propio sistema, ¿verdad? Internamente coherente, brillante, incluso. Sí, puede ser brillante, pero hay un problema devastador que nadie quiere enfrentar públicamente. ¿Qué creían los cristianos durante los primeros 1000 años de la fe? Porque Anselmo no inventó el cristianismo de la nada. El cristianismo existió durante más de un milenio completo, antes de que él escribiera su tratado, que querían los apóstoles que conocieron a Jesús personalmente. ¿Y qué creían los padres de la iglesia primitiva? Que dieron ellos la forma a la fe. ¿Qué creían? Que los mártires que murieron cantando himnos en las arenas romanas. ¿Qué creían? Que los monjes que preservaron las escrituras durante siglos oscuros, algo completamente diferente. Se llamaba Christus, Victor Christus, el victorioso. La idea de que Jesús no vino a pagar una deuda legal a un Dios ofendido porque demandaba sangre. Vino a derrotar a los poderes del mal que tenían esclavizadas a la humanidad. El pecado como poder esclavizante que nos tenía encadenados, la muerte como tirano que reinaba sobre todos los mortales, él como adversario cósmico que debía ser destronado. La cruz no era un tribunal celestial frío, donde se pagaba una cuenta de sangre. Era un campo de batalla, donde Cristo peleó contra las fuerzas del mal y las venció definitivamente. Y la resurrección era la prueba irrefutable, la demostración gloriosa de esa victoria total. El doctor Gustav Allen demostró esto magistralmente en su obra clásica Academia Christus Victor. Este modelo de victoria era el dominante, en toda la iglesia primitiva. Durante los primeros 1000 años, pero hay algo aún más radical, algo todavía más transformador, algo que las iglesias orientales preservaron hasta el día de hoy. Teosis, divinización, la idea absolutamente revolucionaria de que Jesús no vino principalmente a morir como sacrificio, vino a abrir el camino para que los seres humanos participen en la naturaleza divina misma. San Atanasio de Alejandría, uno de los padres de la iglesia más venerados en toda la cristiandad, lo expresó así en el siglo: Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios. Lee esa frase. De nuevo, deja que penetre en lo más profundo de tu ser. Esto no es herejía, ni nueva era, inventada en algún retiro de yoga moderno. Es teología cristiana ortodoxa del siglo III, preservada hasta el día de hoy por más de 300 millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo. ¿Por qué nunca te lo enseñaron en tu iglesia? ¿Por qué?
Porque la iglesia occidental tomó el camino de Anselmo y enterró a Atanasio, porque eligieron la deuda sobre la transformación, la culpa sobre la gloria, el tribunal sobre el campo de batalla. Esas preguntas tienen respuestas incómodas, pero antes de explorarlas, necesitas conocer el libro extraordinario, un libro que revela exactamente qué esperaban de los judíos del tiempo de Jesús sobre el Mesías prometido. Un libro que misteriosamente desapareció de tu Biblia. Detente un momento. Lo que acabas de escuchar, sí, ya cambió. Algo dentro de ti, puedes sentirlo. Esa sensación de que finalmente alguien está diciendo en voz alta que siempre sospechaste en silencio. Ese alivio profundo de saber que no estabas loco por tener preguntas incómodas. Entonces, mi corazón, prepárate para algo especial para ti, porque los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús. Un libro digital que profundiza todo lo que estás descubriendo hoy. Sí, mis corazones. Es por eso que ahora yo te estoy escribiendo y te estoy diciendo, tienes que despertar. Este será tu primer paso hacia la fe más profunda de la que tú jamás imaginaste. Quiero que hagas esto ahora mismo. Tú debes tener la Biblia, pero esa Biblia quiero que igual la leas, la que tienes en tu mesa de noche. Abre la aplicación en tu teléfono y busca la Epístola de Judas. Es un libro corto, casi al final del Nuevo Testamento. Versículos 14 y 15. Lee lo que dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías. Lo vistes, lo leíste con tus propios ojos, tu propio Nuevo Testamento, el libro que te dijeron que era completo y suficiente, está citando a Enoc, llamándolo profeta. Está citando sus palabras como escritura inspirada y autoritativamente. Esa cita viene directamente del libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9, casi palabra por palabra. El autor de la Epístola de Judas, un libro que sí está incluido en tu canon como escritura sagrada. Conocía perfectamente el libro de Enoc, lo leía, lo estudiaba, lo consideraba. Profecía legítima, digna de ser citada en un texto inspirado. Ahora la pregunta que debería estar quemando en tu mente es: ¿dónde está el libro de Enoc en la Biblia? Búscalo, revisa el índice. No, no está. Lo quitaron, lo eliminaron, lo arrancaron. Es un libro citado como profecía en tu propio Nuevo Testamento. Un libro que los judíos piadosos del tiempo de Jesús leían y veneraban como escritura sagrada. Un libro cuyos fragmentos físicos fueron descubiertos entre los manuscritos del Mar Muerto, confirmando científicamente, más allá de toda duda razonable, que es auténticamente antiguo, que existían siglos antes de Cristo. Este libro misteriosamente desapareció, se perdió, excepto en un lugar del mundo. ¿Sabes dónde? En las remotas montañas de Etiopía, donde fue preservado íntegro como escritura sagrada canónica hasta el día de hoy. ¿Y qué dice ese libro antiguo sobre el Mesías? Aquí es donde todo lo que creías saber comienza a derrumbarse, mi corazón. En las llamadas parábolas de Enoc, capítulos 37 al 71, aparece una figura extraordinaria y misteriosa: el Hijo del Hombre, el mismo título exacto que Jesús usó para referirse a sí mismo más de 80 veces en los 4 evangelios canónicos. Eso no es coincidencia. No puede ser coincidencia, mis amores. Jesús sabía perfectamente lo que ese título significaba para sus oyentes judíos.
porque todos ellos habían leído o escuchado el libro de Enoch. Era parte de su formación religiosa, parte de su cultura espiritual, parte de sus expectativas sobre el Mesías prometido. Cuando Jesús se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre, sus oyentes pensaban inmediatamente en la figura celestial que describía en Enoch. Vamos a escuchar ahora con atención cómo el libro de Enoch describe a este Hijo del Hombre mesiánico. El Hijo del Hombre estaba oculto desde el principio, y el Altísimo lo preservó en presencia de su poder y lo reveló a los elegidos. ¿Cuál es la función principal de este Mesías? Según el libro de Enoch, revelar, no ser sacrificado como un animal en el altar del templo. Revelar misterios celestiales ocultos desde la fundación del mundo. Juzgar con perfecta justicia divina. Restaurar el conocimiento divino que había sido corrompido por los ángeles caídos. Iluminar a los elegidos con verdades celestiales que habían permanecido ocultas. El Mesías de Enoch, degollado pasivamente como un cordero, viene a iluminar, a revelar, a transformar, a abrir los ojos de los elegidos a realidades divinas inimaginables. Los fragmentos arameos del libro de Enoch en las cuevas de Qumran datan entre 200 años antes de Cristo y 100 años antes de Cristo. Esto significa algo muy extraordinario, mis corazones. Cuando Jesús nació en Belén, este texto musical sagrado ya tenía al menos 100 años circulando entre el pueblo judío. Y todas las comunidades judías piadosas lo estaban leyendo devotamente, lo estaban estudiando y memorizando, lo estaban formando activamente porque sus expectativas sobre el Mesías prometido, basándose en sus enseñanzas, el doctor George Nichenburg de la Universidad de Iowa, autor del comentario académico más respetado internacionalmente sobre Buna Enoch, el libro de Enoch esencial para entender el trasfondo histórico y teológico del título Hijo del Hombre, en los evangelios canónicos, esencial, no opcional, no interesante, esencial. ¿Por qué desapareció este libro crucial de la Biblia occidental? ¿Por qué? No fue condenado explícitamente en ningún concilio ecuménico. Simplemente dejó de copiarse en Occidente después del siglo III. Se perdió misteriosamente, convenientemente, porque presentaba un Mesías que no encajaba perfectamente con la teoría que ellos querían imponer. Un Mesías revelador, no sacrificial. Un Mesías que transforma, no que paga deudas. Un Mesías que ilumina, no que es castigado. ¿Qué más te ocultaron sobre las verdaderas expectativas mesiánicas del pueblo de Dios? Pues te ocultaron mucho más. Y los manuscritos del Mar Muerto lo confirman de manera devastadora. ¿Habías escuchado del libro de Enoch? Este video escribe en los comentarios, ¿sí o no? ¿Has escuchado tú sobre el libro de Enoch? ¿O solamente desde que hemos hablado de los evangelios apócrifos y de que hemos hablado de los evangelios de Etíope? Porque si tú más antes no has escuchado hablar, ya tú sabes por qué ha sido mi corazón. En 1947, en el árido desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, el punto más abajo de la superficie terrestre, tú sabes que un joven pastor beduino llamado Mohamed busca desesperadamente una cabra perdida entre los riscos y cuevas de la región y lanza dentro de una cueva oscura para ahuyentar la cabra. Escondida, espera escuchar el bálido asustado del animal. En cambio, escucha el sonido inconfundible de algo rompiéndose, cerámica antigua. Intrigado, entra en la cueva y descubre varias jarras de barro herméticamente selladas. Dentro hay rollos enrollados de cuero y papiro antiguo. Ese pastor beduino analfabeto
acababa de hacer, sin saberlo, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todo el siglo XX. Eran los manuscritos del Mar Muerto, la biblioteca completa de una comunidad judía llamada Qumran, más de 900 textos antiguos escondidos cuidadosamente hasta 2000 años, probablemente ante la amenaza de la invasión romana en el año 70 después de Cristo, preservados milagrosamente por el clima extremadamente seco del desierto y esperando pacientemente ser encontrados durante 2 milenios. ¿Sabes lo que esto revela? Estos textos sobre las expectativas mesiánicas de los judíos, del tiempo de Jesús. Mi corazón, hay algo que debería hacerte cuestionar absolutamente todo lo que te enseñaron en el fragmento catalogado como 4K 521, conocido entre los académicos como el Apocalipsis mesiánico. Se describe detalladamente qué haría el Mesías cuando finalmente viniera. El Mesías liberaría a los cautivos de sus prisiones, daría vista milagrosa a los ciegos, resucitaría a los muertos de sus tumbas, proclamaría buenas nuevas de liberación a los pobres y oprimidos, sanaría a los enfermos y quebrantados. ¿Te suena familiar todo esto, mi corazón? Esta lista de actividades mesiánicas debería sonarte muy familiar. Son exactamente las mismas señales que Jesús mencionaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 22, cuando los discípulos de Juan el Bautista vienen a preguntarle exactamente y directamente si él es el que había de venir o si debían esperar a otro. Jesús responde, citando precisamente las expectativas mesiánicas de su tiempo, las mismas expectativas que están documentadas en los textos de Qumran. Jesús conocía estas expectativas, las estaba cumpliendo deliberadamente, las estaba usando como credenciales de su mesianismo. Pero aquí viene lo verdaderamente devastador, algo que deberías notar con extrema atención. Hay algo crucial que falta en todos estos textos mesiánicos de Qumran, algo que debería estar presente. Si la teología que te enseñaron fuera realmente la original, en ningún texto de Qumran, absolutamente ninguno, entre más de 900 manuscritos, el Mesías viene a morir como sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo. No, jamás dice eso. Ninguno, cero. El concepto simplemente no existe. En estos textos no está. Brilla por su ausencia. El Mesías viene a restaurar el reino de Israel, a revelar los misterios divinos ocultos, a juzgar con perfecta justicia, a establecer el reino eterno de Dios en la tierra, a sanar, liberar, transformar, pero no viene a ser sacrificado para pagar deudas de pecado. Ante un Dios airado, el doctor Lawrence Schiffman, de la Universidad de Nueva York, reconocido mundialmente como uno de los principales expertos en los manuscritos del Mar Muerto, lo dice sin ambigüedades. El concepto de un Mesías que muere sacrificialmente por los pecados del pueblo está completamente ausente en toda la literatura del judaísmo, del Segundo Templo. Esa declaración académica, de nuevo, completamente ausente, no parcialmente presente, no implícito, no sugerido completamente, ausente. Los judíos contemporáneos de Jesús, su propia gente, su propio pueblo, sus propios compatriotas, no esperaban que el Mesías muriera por ellos como sacrificio expiatorio. Esperaban que los liberara políticamente del yugo romano, que revelara los misterios divinos ocultos desde las antigüedades, que restaurara la gloria del reino de Israel y que juzgara a las naciones con justicia. Entonces la pregunta es obvia e incómoda.
que nadie quiere hacer en voz alta. ¿De dónde vino exactamente la idea del sacrificio expiatorio como centro del mensaje cristiano? Si no estaba en las expectativas mesiánicas originales del pueblo de Dios, ¿quién la introdujo en el cristianismo? ¿Quién la desarrolló sistemáticamente? ¿Quién la convirtió en el evangelio? Tristemente, la respuesta te va a impactar profundamente. Fue un hombre que nunca conoció a Jesús personalmente. Durante su misterio terrenal, un hombre cuyas cartas ocupan más espacio en el Nuevo Testamento que las palabras directas del propio Cristo. Un hombre que antes de convertirse perseguía violentamente a los seguidores de Jesús, Pablo de Tarso. Y lo que voy a revelarte sobre él en el próximo segmento cambiará absolutamente todo lo que quería saber sobre los orígenes del cristianismo. Esto apenas está comenzando. Si quieres profundizar más allá de lo que puedo compartirte en este video, es necesario que averigües por qué ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerte, que podría costarte amistades, en tus amistades, en tu grupo de amigos. Una pregunta que muchos pastores y sacerdotes evitan como si fuera la peste bubónica. Una pregunta que te enseñaron implícitamente que era casi pecado hacerla. Pero cualquier persona honesta y atenta que lee la Biblia eventualmente, sí la hace en la soledad de su corazón. ¿Por qué las cartas que Pablo ocupan considerablemente más espacio en el Nuevo Testamento que las palabras directas de Jesús? Piénsalo detenidamente. ¿Por qué por un momento deja que la pregunta penetre? El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. 13 y de esos 27 libros, casi la mitad son atribuidos directamente a Pablo de Tarso. Casi la mitad del Nuevo Testamento, y Pablo nunca conoció a Jesús personalmente. Durante su vida y misterio terrenal, nunca lo escuchó predicar el Sermón del Monte, nunca lo vio hacer milagros con sus propios ojos, nunca cenó con él junto al mar de Galilea, nunca recibió enseñanzas directamente de sus labios sagrados. De hecho, antes de su famosa conversión en el camino a Damasco, Pablo era un perseguidor violento y despiadado de los seguidores de Jesús. Aprobó personalmente la muerte de Esteban. El primer mártir cristiano iba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Respiraba, amenazaba y muerte contra los discípulos del Señor. Su único encuentro personal con Jesús fue una visión mística y sobrenatural años después de que la crucifixión ya había ocurrido. Todo lo que Pablo sabía sobre las enseñanzas originales de Jesús le llegó de segunda o tercera mano a través de otros discípulos, y sin embargo fue Pablo, no Pedro, que caminó sobre las aguas, no Santiago, el hermano de Jesús, no Juan, el discípulo amado, quien desarrolló la teología sistemática del sacrificio expiatorio que domina el cristianismo occidental hasta hoy. Escucha estas citas directas de las cartas paulinas Romanos. 3.25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Este es un lenguaje técnico, altamente especializado. Teología sistemática, densa y elaborada. Categorías legales sofisticadas de deuda, pago, maldición, propiciación, satisfacción, justificación. Ahora abre los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas. Busca las palabras directas que Jesús pronunció
con sus propios labios. ¿De qué habla Jesús principalmente en su predicación? Del reino de Dios, constantemente, obsesivamente, en casi cada parábola de arrepentimiento, como transformación interior radical, no como sentirse culpable del amor incondicional al prójimo. Incluso a los enemigos que le persiguen, de la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, de los misterios del reino revelados a quienes tienen oídos para oír, de la oración sincera y de la comunión íntima con el Padre del perdón, ilimitado, 70 veces 7, de la justicia del reino que supera la justicia de los escribas y fariseos. En Lucas 4, al inicio de su ministerio público, Jesús entra en la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret, y declara solemnemente su misión programática: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Buenas nuevas, sanación, libertad, restauración, liberación. Menciona a Jesús en algún momento venir principalmente a ser sacrificado para pagar tu deuda de tu pecado que todos hemos cometido, según dicen ellos. No. En esta declaración programática, en Juan 10:10, Jesús declara con claridad meridiana: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida abundante y plena, no escapar de un castigo eterno merecido. El doctor Sanders del Duke University, reconocido mundialmente como uno de los mayores expertos en el apóstol Pablo, lo explica con precisión académica. Pablo tomó el sistema de sacrificio del templo de Jerusalén y lo aplicó teológicamente a la muerte de Jesús, no de una manera completamente nueva e innovadora. Fue una innovación teológica absolutamente brillante. Innovación, esa es la palabra clave que debemos retener. Pablo no estaba simplemente transmitiendo fielmente lo que Jesús enseñó a sus discípulos, estaba interpretando creativamente la muerte de Jesús a través de sus propias categorías teológicas, categorías tomadas del antiguo sistema de sacrificios del templo de Jerusalén. Y aquí está el dato histórico, mi corazón, que debería dejarte pensando profundamente durante muchos días. Las cartas de Pablo fueron escritas cronológicamente antes de los evangelios. Primero Tesalonicenses, la carta más antigua de Pablo, data aproximadamente del año 50 después de Cristo. Marcos, considerando el primer evangelio escrito, fue redactado alrededor del 65-70 después de Cristo. ¿Qué significa? Algo crucial: los primeros cristianos leyeron y absorbieron las cartas de Pablo antes de tener acceso a los evangelios escritos. Absorbieron la interpretación teológica paulina antes de conocer las palabras directas de Jesús de forma escrita y organizada. Pablo estaba equivocado en su interpretación, no necesariamente, pero su teología era una interpretación particular, una perspectiva entre otras posibles, no la única verdad absoluta sobre el significado de la vida y muerte de Jesús. Y otras interpretaciones igualmente antiguas existieron desde el principio y fueron preservadas en otros lugares del mundo y todavía están vivas y practicadas hoy por millones de cristianos devotos. Si esto está resonando profundamente en tus fibras más íntimas de tu ser, y sientes tú que finalmente has encontrado algo que tú tenías en tu mente y que no sabías si estaba claro o no, o que tú siempre sospechaste, pero que no te atrevías a decir en voz alta, porque tenías miedo de que se burlen de ti. Sí, porque hay muchas personas que te escuchan y se burlan, te critican, y la verdad es que no. Es preferible con esas personas mejor no hablar. Pero ahora te estoy dando la claridad para que tú puedas tomar una decisión, mis amores.
porque en realidad toda la verdad te la voy a narrar ahora. Mis corazones preciosos, nos vamos a referir, ahora sí, a las majestuosas montañas del altiplano etíope. Cumbres que superan 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Aire fresco y puro. Monasterios antiguos tallados directamente en la roca viva de las montañas. Iglesias rupestres que tienen más de 15 años de antigüedad continua. Sacerdotes con túnicas blancas que cantan liturgias en Ges, el antiguo idioma sagrado, y casi 50 millones de cristianos devotos que practican una fe que el Occidente olvidó hace siglos. Estamos hablando de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Tehuajedo, una de las iglesias cristianas más antiguas que existen en todo el planeta, según sus tradiciones sagradas. Fue fundada en el siglo I de nuestra era por el eunuco etíope que el diácono Felipe bautizó en el camino a Gaza, según narra el libro de Hechos, capítulo 8, muchos antes del Concilio de Nicea, donde se definió la ortodoxia cristiana oficial, mucho antes de que Roma decidiera qué libros eran canónicos y cuáles debían ser destruidos, eliminados, mucho antes de que los emperadores romanos transformaran el cristianismo en una herramienta conveniente de control político y social. Y aquí está lo verdaderamente fascinante de esta antigua iglesia etíope. Se desarrolló de manera completamente aislada del resto del cristianismo mundial. Estaba protegida geográficamente por montañas casi inaccesibles, rodeada por desiertos inhóspitos. Estaba rodeada por desiertos inhóspitos que desalentaban a cualquier invasor. Aislada posteriormente por territorios que cayeron bajo dominio musulmán. Nunca participó en los grandes concilios ecuménicos que definieron la ortodoxia teológica occidental. Nunca recibió las decisiones de Roma sobre qué creer y qué rechazar. Por eso preservó tesoros invaluables que en otras partes del mundo desaparecieron. El libro de Enoch, completo, que solo sobrevivió íntegramente en lengua etíope. El libro de los jubileos, con su fascinante calendario sagrado alternativo. 1, 2 y 3 me cabían, textos completamente diferentes a los macabeos occidentales y varios otros textos sagrados que el resto del mundo cristiano perdió irremediablemente. Pero hay algo aún más importante que los libros adicionales: su teología. Los cristianos etíopes practicaban su fe de manera notablemente diferente a lo que conoces. Guardan el sábado sagrado, además del domingo. Mantienes leyes dietéticas rigurosas, similares al Kashur judío. Practican la circuncisión de los varones al 8º día de nacidos. Sus iglesias están arquitectónicamente diseñadas con 3 secciones que reflejan la estructura del antiguo templo de Jerusalén. Es un cristianismo profundamente conectado con sus raíces judías ancestrales, un cristianismo que nunca experimentó la separación radical del judaísmo que ocurrió en Occidente romano. ¿Niegan los cristianos etíopes que Jesús murió por nosotros? Absolutamente no. La cruz es completamente central en su fe y espiritualidad. Sus famosas cruces procesionales son verdaderas obras maestras de arte sagrado mundial, pero interpretan el significado de la cruz de manera significativamente diferente. No como un pago legal, transacciones de un Dios ofendido, que demanda satisfacción, sino como la victoria gloriosa y definitiva sobre la muerte y el pecado, como el camino por el cual Cristo abrió la puerta a la transformación completa de todo el ser humano, como el acto supremo de amor divino que hace posible nuestra
Divinización, teosis, participar activamente en la naturaleza divina del ser, progresivamente transformado a la imagen gloriosa de Cristo. No, simplemente ser declarado legalmente, no, culpable en un tribunal celestial, distante, ser transformado ontológicamente en tu ser más profundo. Esta diferencia de énfasis teológico cambia absolutamente todo. En la teología occidental dominante, el creyente está fundamentalmente en deuda permanente, siempre en deuda, que nunca podrá pagar por sí mismo, eternamente agradecido por una gracia que no merecía, perpetuamente dependiente de un perdón externo. En la teología etíope y oriental, el creyente está profundamente en proceso de transformación divina, creciendo progresivamente hacia la participación en la divinidad, siendo restaurado a la imagen original para la que fue creado. Una teología que mantiene en dependencia infantil permanente. La otra te empodera para crecer hacia la madurez espiritual plena. Ambas son genuinamente cristianas. Ambas son extraordinariamente antiguos, pero solo una te fue enseñada. ¿Por qué? Porque las respuestas están más cerca de lo que tú crees. Ahora, ¿por qué los apóstoles ocultaron todo esto? ¿Por qué ocultaron todas estas palabras y más peligrosas de Jesús? Necesitamos leer el primer comentario fijado en diciembre de 1945. El Alto Egipto, cerca del pequeño pueblo rural de Nag Hammadi, un humilde campesino llamado Muhammad Aili Alama sale con su hermano menor a buscar fertilizantes naturales para los campos de cultivo. Mientras cavan cerca de un peñasco rocoso, encuentran una jarra grande de cerámica roja, herméticamente sellada con brea antigua. Muhammad duda en abrirla, teme supersticiosamente que contenga un jinn, un espíritu maligno de las leyendas árabes, que su abuela le contaba de niño, pero también piensa que podría contener oro escondido, tesoros antiguos, esperando ser descubierto. La codicia humana vence al miedo ancestral. Rompe la jarra con su asada de campesino. No hay oro, no hay espíritus malignos. Hay 13 códices de cuero antiguo, libros con páginas encuadernadas, 52 textos escritos en antiguo Egipto copto. Muhammad, analfabeto y decepcionado por no encontrar el tesoro que imagina, no comprende que ha descubierto su madre. Usa algunas hojas de papiro para encender el fuego de la cocina. Otras se las entrega a un sacerdote copto local del pueblo, eventualmente a través de caminos tortuosos del mercado negro de antigüedades. Los textos sobrevivientes llegan a manos de académicos internacionales y el mundo descubre algo asombrado, uno de los hallazgos más importantes para entender la diversidad del cristianismo primitivo. La biblioteca de Nag Hammadi, estos textos que habían sido escondidos deliberadamente bajo la tierra en el siglo III de nuestra era, ¿por quién fueron enterrados? Probablemente por monjes del cercano monasterio de San Pacomio, monjes valientes que recibieron la orden oficial de destruir estos textos, pero se negaron a hacerlo en el año 367. En pos de Coxisto, el poderoso obispo Atanasio de Alejandría envió una carta pastoral a todas las iglesias bajo la jurisdicción. En ella listaban meticulosamente los únicos libros que debían de ser considerados canónicos y sagrados, y ordenaba autoritariamente la destrucción completa de todos los demás, quemarlos y eliminarlos de la faz de la tierra. Pero alguien desobedeció esa orden episcopal. Alguien tomó esos textos condenados y los enterró cuidadosamente en el desierto Egipto, en una jarra sellada para protegerlos de la destrucción oficial ordenada por la iglesia institucional, para preservarlos para futuras generaciones que quizás estarían listas para recibirlos. Y 16 años
16 siglos después salieron milagrosamente a la luz del día. Entre estos textos recuperados estaba el Evangelio de Tomás, 114 dichos atribuidos directamente a Jesús, muchos sin paralelo. Alguno en los evangelios canónicos conoce a dichos que presentan una imagen diferente de Jesús y su mensaje, y algo muy notable que debes considerar: cero mención de la muerte expiatoria. Como centro del mensaje de Jesús, el Evangelio de Tomás presenta a Jesús exclusivamente como un maestro de sabiduría divina. En el Elogión 3, Jesús declara: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. El reino de Dios dentro de ti, autoconocimiento profundo como camino espiritual, transformación interior radical, reconocer tu verdadera identidad como hijo del Padre viviente. Esto suena radicalmente diferente a eres un pecador miserable que necesita que alguien pague por ti. La doctora Elaine Payels, profesora de Princeton, autora del influyente libro Los Evangelios Gnósticos, lo confirma. Fragmentos del Evangelio de Tomás en griego encontrados anteriormente en Oxirrinco, Egipto, datan del siglo II, contemporáneos cronológicamente con los evangelios canónicos contemporáneos, no inventados siglos después como falsificaciones tardías, escritos en la misma época que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Desde el mismísimo principio del movimiento cristiano existían comunidades con comprensiones significativamente diferentes de Jesús y su mensaje. Algunas enfatizaban su muerte sacrificial como centro, otras enfatizaban sus enseñanzas de sabiduría y transformación interior. Ambas tradiciones existían simultáneamente, ambas se consideraban auténticamente cristianos, pero cuando el poder institucional del Imperio Romano decidió cuál versión sería la única correcta, una fue oficialmente exaltada y convertida en ortodoxia, obligatorio. La otra fue violentamente suprimida, perseguida, quemada, literalmente enterrada bajo tierra en el desierto de Egipto, esperando pacientemente 16 siglos para ser descubierta de nuevo. ¿Desde qué lugar tú has podido pensar y creer de donde tú estás viviendo que todas las cosas que nos han compartido y nos han dicho son verdad? Porque estamos llegando a un momento, porque de verdad hay muchos buscadores que piensan y creen que lo que se está compartiendo no es cierto. Pero yo quiero que entiendas algo verdaderamente crucial. No estamos hablando de sectas marginales inventadas por gurús carismáticos, no estamos hablando de herejías modernas creadas ayer en algún sótano de internet. Estamos hablando de movimientos de la nueva era disfrazados de cristianismo. Estoy hablando de más de 300 millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo, devotos y fieles que aman a Jesús con todo su corazón, que pertenecen a algunas de las iglesias más antiguas y venerables del planeta. La iglesia ortodoxa griega, heredera directa de la iglesia de los apóstoles en el mundo helenístico, la iglesia ortodoxa rusa con más de 100 millones de fieles bautizados, la iglesia copta de Egipto, fundada según la tradición por el evangelista San Marcos mismo, la iglesia ortodoxa etíope, que ya hemos explorado en detalle, la iglesia siriaca, con liturgias celebradas en arameo, el idioma materno que Jesús mismo habló en su vida cotidiana. La iglesia armenia, la primera nación de la historia en adoptar oficialmente el cristianismo como religión de Estado en el año 301 de 15 de Cristo. Todas estas iglesias venerables
comparten algo fundamental en común, algo que la distingue claramente del cristianismo occidental, que conoces, enfatizan la osis, la divinización del ser humano como el corazón palpitante de la salvación. La idea transformadora de que Jesús vino para que los humanos pudieran participar activamente en la naturaleza divina misma, no simplemente para pagar una deuda legal en un tribunal celestial distante, sino para transformarnos completamente en lo que fuimos originalmente creados para ser, para restaurar en nosotros la imagen de Dios, que fue dañada por el pecado. Es necesario que escuches el himno central de la liturgia pascual ortodoxa, que está cantado con fervor en millones de iglesias cada año durante la Pascua. Cristo ha resucitado de entre los muertos, pisoteando la muerte con su muerte y dando vida a los que estaban en los sepulcros. ¿Cuál es el énfasis teológico central de este himno antiguo y venerable? Victoria. Cristo pisoteó la muerte bajo sus pies victoriosos. No pagó una factura administrativa en una oficina celestial. Destruyó completamente al enemigo y al hacerlo dio vida nueva y abundante a los que estaban espiritualmente muertos. La cruz no es un tribunal frío donde se salda una cuenta legal. Es el campo de batalla cósmico donde Cristo derrotó definitivamente a los poderes que esclavizaban a la humanidad, y la resurrección gloriosa es la prueba irrefutable de esa victoria total, mis amores. Esa victoria fue total y definitiva. El doctor Norman Russell, autor del estudio académico definitivo The Doctrine in the Decapitation and Patristy Tradition, lo explica claramente. La teosis era la forma dominante normativa de entender la salvación de los primeros siglos del cristianismo, y las categorías legales de deuda y pago fueron un desarrollo teológico posterior, principalmente occidental. Posterior, no original, no apostólico. Un desarrollo posterior niega a las iglesias orientales la importancia de la muerte sacrificial de Cristo. Absolutamente. Jamás. La cruz es completamente central en su fe, su arte, su liturgia, su espiritualidad, pero la interpretan teológicamente como victoria, no como transacción legal, como demostración suprema del amor divino, infinito, no como satisfacción de una demanda de justicia ofendida, como puerta abierta a la transformación total del ser humano, no solo como solución al problema de la culpa. En la teología occidental dominante, eres fundamentalmente un deudor perdonado, siempre en deuda, eternamente agradecido, perpetuamente dependiente. Y en la teología oriental, eres una imagen divina siendo gloriosamente restaurada, creciendo progresivamente, transformándote continuamente, participando activamente. Una te deja en dependencia infantil permanente, la otra te invita a crecer hasta participar en la naturaleza misma de Dios. ¿Cuál de las dos te suena más como un regalo transformador que Jesús vino a darnos? Ten la respuesta, tú la tienes para ti. Hay mucho más de lo que puedo compartir. Es hasta aquí lo que yo más o menos quiero que te des cuenta, porque nosotros necesitamos seguir explorando juntos. Y finalmente vamos a ir a la fuente primaria de las palabras directas que Jesús mismo, no a las interpretaciones teológicas de Pablo, no las formulaciones sistemáticas de Anselmo, no a las tradiciones eclesiásticas de siglos posteriores. Las palabras que los evangelios atribuyen directamente a Jesús de Nazaret. ¿Qué decía Jesús sobre su propia misión y propósito de este mundo? En Lucas 4, al inicio solemne de su misterio público, Jesús entra en la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret.
el lugar donde creció, donde jugó de niño, donde aprendió a leer las escrituras. Por eso, ahora reverentemente el rollo del profeta Isaías y lee en voz alta ante toda la congregación: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por eso ahora te pido que cierres cuidadosamente el rollo sagrado, lo devuelve al encargado de la sinagoga y se sienta. Los ojos de todos en la sinagoga están listos en él, esperando, y declara con autoridad divina: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta es la declaración programática de Jesús sobre su misión, su manifiesto inaugural, su definición personal de por qué vino él al mundo. ¿Qué elementos menciona específicamente? Buenas nuevas, proclamadas a los pobres y marginados de la sociedad, sanación para los quebrantados y heridos por la vida, libertad anunciada a los cautivos. Mis corazones preciosos, porque todas estas buenas nuevas que estaban programadas a los pobres y marginados de la sociedad, como la sanación para los quebrantados y heridos por la vida, como la libertad anunciada a los cautivos de todo tipo de prisión, y como la vista restaurada a los ciegos, físicos y espirituales, y liberación total para los oprimidos por sistemas injustos. El año del jubileo divino, cuando todas las deudas son canceladas y todos los esclavos son liberados. Menciona Jesús en algún momento de esta declaración programática: venir principalmente, morir como pago sacrificial por los pecados de la humanidad. No, en Juan 10:10 Jesús declara con absoluta claridad: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida abundante y plena, no escapar de un castigo eterno merecido. Plenitud de vida ahora y por la eternidad. Juan 17:3, Jesús define explícitamente qué es la vida eterna, y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocimiento íntimo de Dios, relación personal profunda, conexión directa y transformadora con lo divino, no una transacción legal distante, no un veredicto en un tribunal celestial. Conocimiento, relación, conexión. En Juan 8:32, Jesús promete: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocimiento transformador, verdad liberadora, libertad real y palpable. Todo esto suena mucho más cercano a lo que leemos en los libros de Enoch sobre el Mesías, revelador de misterios celestiales, mucho más cercano a la teosis de las tradiciones ortodoxas orientales, mucho más cercano al reino que está dentro de vosotros del Evangelio de Tomás. ¿Significa esto que la muerte de Jesús carece de importancia? Por supuesto que no, pero quizás su significado es considerablemente más amplio y rico de lo que nos enseñaron. No solo es un pago legal, transaccional, también victoria gloriosa sobre la muerte y sus poderes, también demostración suprema del amor divino incondicional, también puerta abierta a la transformación divina completa. Dime tú, mi corazón, ¿alguna vez sentiste en tu corazón que la narrativa tradicional no explicaba completamente la verdadera misión transformadora de Jesús? Sí, yo quisiera que tú me dijeras, bueno, no me lo digas a mí, pero tú te preguntaras para que yo supiera de alguna manera que sí, estamos hablando lo que es claro.
Ahora yo quisiera hablarte de corazón a corazón, porque hasta este momento todo lo que hemos explorado no es simplemente información histórica, interesante, para debates académicos. Tú sabes que tiene implicaciones profundas y prácticas para cómo tú vives con la fe cada día en tu vida, para cómo te ves tú mismo cuando te miras al espejo, para que cómo te relacionas con Dios en tu oración. Primera verdad, no eres simplemente un pecador perdonado, eres la imagen viva de Dios en proceso activo, de restauración gloriosa. Fuiste creado para participar activamente en la naturaleza divina misma, para ser progresivamente transformado a la imagen de Cristo. La salvación no es solo un veredicto legal que te declara no culpable en un tribunal celestial distante. Es un proceso de transformación real y continua que te hace cada día más como Jesús. Segunda verdad, tu relación con Dios no está basada en deuda permanente. No tienes que vivir con la sensación constante de que le debes algo impagable a Dios, de que nunca podrás pagar lo suficiente por lo que hizo, de que tu relación con Él es fundamentalmente la de un deudor con un acreedor implacable, porque la relación auténtica es de amor incondicional, de un padre amoroso e hijo amado, de transformación progresiva y crecimiento continuo hacia la madurez. Porque la tercera verdad, la vida espiritual, tiene un propósito mucho mayor. No es solo evitar el infierno como destino eterno. No es solo asegurar tu boleto al cielo como premio futuro. Es participar progresivamente en la vida misma de Dios. Es llegar a ser lo que Jesús es, como dice según Pedro 1:4, ser participantes de la naturaleza divina. Cuarta vez, la diversidad teológica no es una amenaza, es riqueza incalculable. Puedes aprender de tradiciones diferentes a la tuya, sin abandonar la tuya. Puedes enriquecer tu fe con prosperidad que antes desconocías completamente. Los cristianos etíopes, coptos, sirios, arsenios, ortodoxos tienen tesoros invaluables que compartir contigo. Tú no tienes que abandonar tu tradición, pero puedes expandirla gloriosamente. Quinta verdad. Jesús es infinitamente más grande que cualquier teología humana. Ningún sistema teológico lo captura completamente. La expiación penal es una ventana válida al misterio insondable. La teosis es otra ventana igualmente válida y antigua. El Cripsus Victor es otra ventana también. Cada una ilumina aspectos en las que otras podrían oscurecer. Juntas nos dan una imagen mucho más completa del misterio de Cristo. Prácticamente esto significa que puedes soltar la culpa como base de tu espiritualidad. Puedes abrazar la transformación con el propósito de tu existencia. Puedes relacionarte con Dios como un Padre amoroso que quiere verte crecer y florecer. Puedes ver la cruz no solo como tribunal, sino como victoria, como amor supremo, como puerta abierta. Y tu fe puede ser más amplia, más profunda, más rica de lo que jamás imaginaste es posible. Ahora, tengo una pregunta directa para ti. Una pregunta que solo tú puedes responder en lo más profundo de tu ser. ¿Qué vas a hacer ahora con todo lo que descubriste hoy? Porque tú tienes dos caminos frente a ti. Uno, ignorarlo y cerrar este video y volver a la narrativa cómoda que siempre conociste. Pretender que nunca escuchaste nada de esto. Seguir con una fe que siempre sintió y tú te sentiste incompleta. En el secreto de tu alma. Esta es una opción válida. Nadie te va a juzgar por elegirla. Es más fácil, más cómodo, menos perturbador. Camino 2, profundizar, investigar por ti mismo con mente abierta, leer el libro de Enoch que te ocultaron, estudiar las tradiciones orientales que ignoraste, dejar que otras verdades antiguas transformen tu comprensión de Jesús
y su misión, no abandonar tu fe complementaria, expandirla, liberarla de las cadenas que le pusieron hace siglos, porque la cruz seguirá siendo absolutamente central en tu fe, pero la verás con ojos más amplios y corazón más abierto. No solo paso legal por culpa, también victoria gloriosa sobre los poderes del mal, también amor supremo, demostrando hasta las últimas consecuencias, porque también la puerta abierta a la transformación divina, completa. Las tradiciones orientales han preservado fielmente estas perspectivas durante casi 2000 años. Los cristianos etíopes, los coptos, los sirios, los armenios, los ortodoxos no son inventos modernos de algún gurú carismático. Son tan antiguas como el cristianismo apostólico mismo y ahora están disponibles para ti en el libro de Enoch. De los judíos del tiempo de Jesús, porque todos ellos leían con reverencia la teología de la teosis de los padres de la iglesia enseñaron, con la pasión, el evangelio de Tomás, que algunas comunidades primitivas preservaron con devoción. Todo esto es parte de tu herencia cristiana, legítima, una herencia que te ocultaron, no necesariamente por maldad consciente, sino porque la historia tomó un camino particular en el occidente romano, pero ahora tú puedes reclamarla como tuya. Porque si alguna vez has sentido que había algo más, y siempre hubo algo que finalmente lo estás descubriendo, Jesús mismo dijo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La verdad no teme, las preguntas honestas las acoge con brazos abiertos, porque tu búsqueda tiene que ser sagrada, tu curiosidad espiritual es un don divino. Y este video, lo que te estoy compartiendo, es solo el comienzo de un viaje mucho mayor que te espera. Porque ahorita ya hemos llegado a este viaje final, pero la realidad apenas es el comienzo de algo mucho más grande. Porque hoy día descubriste que la doctrina de la expiación penal sustitutiva fue sistemáticamente en el año 1098 por Anselmo de Canterbury, más de 1000 años después de la vida de Jesús. Descubriste que antes existían otras comprensiones igualmente válidas y antiguas de la salvación. El Christus Victor, Cristo como vencedor, glorioso de los poderes del mal. La teosis, la transformación del ser humano para participar en la naturaleza divina. Descubriste un libro que tienes que leerlo, búscalo, Enoch, citado en tu Nuevo Testamento, pero que misteriosamente ausente en la Biblia, ni en el primero, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, preservado solo en la Biblia etíope, presentando al Mesías como revelador de misterios celestiales, no como sacrificio. Descubriste los manuscritos del Mar Muerto, que demuestran científicamente que los judíos del tiempo de Jesús no esperaban un Mesías sacrificado. Descubriste las diferencias significativas entre las palabras de Jesús y la teología de Pablo. Descubriste la Biblia etíope con sus 81 libros sagrados. Descubriste los textos de Nag Hammadi, enterrados para protegerlos de la destrucción oficial. Descubriste que 300 millones de cristianos ortodoxos enfatizan la transformación sobre la transacción legal y descubriste que absolutamente nada de esto destruye tu fe. La expande gloriosamente, la enriquece profundamente, la completa de manera que nunca tú imaginaste. La libera de las cadenas que te pusieron hace siglos. Jesús sigue siendo el centro absoluto de todo. Su muerte y su resurrección siguen siendo completamente fundamentales para la fe cristiana. Pero ahora puedes verlo con ojos más amplios y corazón más abierto. La cruz es victoria sobre los poderes del mal. Es amor supremo demostrando hasta las últimas consecuencias. Es puerta abierta a la transformación divina completa. Y tú no eres simplemente un deudor perdonador que nunca podrá pagar. Eres una imagen de Dios siendo gloriosamente restaurada, llamando a participar activamente en la naturaleza divina misma. Es esto lo que Jesús vino a hacer posible con su vida, muerte y resurrección. Eso es lo que las tradiciones antiguas preservaron
fielmente durante casi 2 milenios para ti, para este momento exacto de la historia, para este encuentro que no es coincidencia, para esta verdad que todos tenemos que saber. Mis corazones preciosos, yo creo que ocupándonos de algo que es muy importante, debemos dar por claridad fehaciente de que nuestro amado Maestro Jesús no vino a pagar por nosotros, por nuestros pecados, porque ¿qué pecado cometimos nosotros? ¿Cuál fue nuestra equivocación? ¿Cuál fue nuestro error? ¿En qué nos equivocamos nosotros? ¿Qué estamos pagando? Y yo ayer tuve una conversación con uno de mis hijos varones, el mayor, y él cree ciegamente en lo que dice Jehová, Yahvé, y que él tiene que pagar por cada pecadito chiquititito, pecadito grande, así se arrepienta, tiene que pagar. Dice, tiene que pagar porque eso es lo que le han hecho creer a él, mis corazones. Pero nosotros ahora que sabemos la verdad, ya sabemos por qué vino Jesús: para salvarnos, para redimir nuestros pecados, para enseñarnos a vivir, para hacernos entender que cuando Él se fue, después de su resurrección, quedó en nosotros el Espíritu Santo. Y es por eso que debemos estar felices, mis amores, porque lo hemos logrado. Ha sido un placer muy grande para mí estar con todos ustedes, mis corazones preciosos. Me despido. Ustedes saben que yo los amo. Besitos. Hasta prontito, mis amores. Chao.